Antes de sumergirnos profundamente en esta narrativa que tocó mi alma, y estoy seguro, tocará la tuya, siento que necesito hacer una petición, casi un ruego directo a tu corazón. Si en algún momento de tu vida te dedicaste por entero a algo o alguien, entregaste cada fibra de tu ser, y, aún así, la respuesta que recibiste fue una indiferencia cortante, o, peor, la sensación abrumadora de que todo tu esfuerzo no valía absolutamente nada, de que eras invisible. Entonces, por favor, no dudes en suscribirte a este canal. Aquí, en este espacio que estamos construyendo juntos, encontrarás un refugio, un eco de tus propias vivencias, porque es donde historias como la tuya, historias increíblemente reales y muchas veces silenciadas, finalmente ganan voz y reciben el reconocimiento que tanto merecen. Y ya que estamos abriendo el corazón, permíteme una curiosidad, un deseo sincero de conexión. ¿De qué ciudad, de qué rincón del mundo estás siguiendo este video en este exacto momento? Comenta aquí abajo, sin prisa, con la certeza de que cada palabra tuya es valiosa para mí. Es una forma de sentir, de verdad, hasta dónde estas mis palabras, cargadas de vivencia y verdad, están logrando llegar, rompiendo barreras y uniendo corazones que de alguna forma comparten un pedazo de esta jornada. El dolor tiene muchas caras, muchos nombres, pero pocas son tan lacerantes como la que surge de donde menos esperamos, de quien amamos, de quien criamos con la propia sangre y sacrificio. Aquella noche, el silencio de mi habitación fue quebrado no por un grito, sino por una frase susurrada desde la habitación de al lado, una frase que, a pesar de dicha en voz baja, perforó mi alma con la claridad de una hoja afilada, como si fuera un desahogo cargado de rabia pura y desprovisto de cualquier remordimiento. Y yo, allí, en la oscuridad, fingiendo la profundidad de un sueño que estaba a kilómetros de distancia, solo me encogí, apretando los ojos con toda la fuerza que me quedaba, sin emitir un sonido, ni siquiera un suspiro, absorbiendo cada letra de aquellas palabras gélidas. Fue un dolor más profundo que cualquier enfermedad o golpe que la vida me dio, pues aquel asco venía de mi propio hijo. En ese instante, toda mi vida y sacrificios parecieron desmoronarse en amargura. Mi nombre es José, tengo 73 años, y esta historia que vas a escuchar es verdadera, aunque no sea bonita. Nací en una zona rural de Michoacán. Trabajé la tierra desde niño y me hice hombre empujando carretillas de cemento a los 14 años. Con mucho esfuerzo, logré montar una pequeña empresa de materiales de construcción que con los años se hizo digna. No era lujosa, pero me permitió criar a mis dos hijos, pagarles escuela privada, darles casa, comida y hasta llevarlos a lugares que yo jamás soñé visitar. Fui padre y madre, pues su madre se fue temprano, dejándome con un niño de 5 y una niña de 3 años. Nunca me quejé, nunca, porque ellos eran mi motor, mi fe. Yo cocinaba, lavaba, los llevaba al médico, al colegio, a las clases de fútbol, a los bailes de la escuela. Trabajaba de sol a sol y aún así me las arreglaba para leerles un cuento antes de dormir. Y lo hacía con gusto, no por obligación, sino porque los amaba con todo lo que tenía. Y ahora, casi 4 décadas después de tantos sacrificios y de haberles entregado lo mejor de mí, escuchar aquellas palabras crueles, mi papá me da asco, resonando en medio de la noche, fue un golpe que me quitó el sueño y la paz. Me quedé allí, acostado, mirando fijamente el techo de la habitación, una figura fantasmagórica en medio de la oscuridad, con el corazón apretado en el pecho, sintiendo la mente aprisionada en un ciclo vicioso, repitiendo aquellas frases como un eco maligno, un mantra de dolor. No sabía si debía entregarme a las lágrimas que parecían querer brotar de una fuente profunda de tristeza, o si debía, irónicamente, reírme de mí mismo por haber sido tan ingenuo, tan ciego a señales que, ahora, parecían obvias. Pues, de repente, todo, absolutamente todo, comenzaba a tener un sentido doloroso y aterrador. Las miradas impacientes, los suspiros que él soltaba con una frecuencia irritante cada vez que yo intentaba expresar una idea o compartir un recuerdo, los comentarios sarcásticos que dejaba escapar de forma disimulada durante las comidas familiares, todo eso que antes yo hacía un esfuerzo sobrehumano para ignorar o minimizar,
ahora se revelaba en su plena y cruel verdad. Yo simplemente no quería ver, me aferraba con todas mis fuerzas a la imagen de aquel niño pequeño, con los brazos cortitos y las manos siempre sucias de barro del juego, que me envolvía en abrazos apretados, y con una voz infantil y llena de dulzura, pedía, «Papi, no te vayas». Cada vez que me preparaba para salir para un día más de trabajo, era una memoria que yo cultivaba como un tesoro, un puerto seguro contra las intemperies del presente, pero la realidad se impuso, deshaciendo esa dulce ilusión. Aquel niño ya no existía. Lo que quedaba ante mí ahora era un hombre frío, un extraño envuelto en una capa de ingratitud y crueldad, alguien a quien apenas reconocía. La mañana siguiente a aquella noche de insomnio, me levanté como de costumbre, siguiendo la rutina mecánica que la vida me impuso. Preparé el café, puse el pan fresco sobre la mesa y esperé pacientemente a que él saliera de la habitación. Cuando finalmente lo vi, me saludó con la expresión de siempre, con la misma naturalidad de quien no carga ningún peso en la conciencia, como si nada hubiera pasado, preguntando con un tono de voz casual, «¿Cómo dormiste, papá?» Y yo, con una calma que ni yo mismo creería si no la hubiera sentido, respondí, «Bien, hijo, muy bien». Y entonces le extendí la taza de café, sin que hubiera una pizca de rencor en mi voz, pues, en ese instante, una claridad dolorosa se había instalado en mi pecho, y yo ya sabía, con una certeza inquebrantable, lo que necesitaba hacer. No en ese exacto momento, pero la decisión ya estaba tomada. Aquel día, mientras yo seguía los movimientos habituales de la vida doméstica, algo en mi interior se rompió, o tal vez, de forma más precisa, algo se adormeció profundamente, y al mismo tiempo, algo esencial despertó con una fuerza inquebrantable. Durante todas las horas de aquel día, sus palabras frías y crueles no me abandonaron ni un segundo. Resonaban incesantemente en mi cabeza, como un martillo golpeando en una herida abierta. Me miraba en el espejo, y la imagen que veía reflejada me llevaba a cuestionar dolorosamente. ¿Eso soy yo? ¿Un estorbo? ¿Una molestia? ¿Un viejo que provoca asco? La duda y la tristeza se mezclaban en una avalancha de pensamientos que me llevaban a revivir, en un parpadear, cada sacrificio, cada renuncia que hice en pro de su vida y su bienestar. Me acordé de todas las veces que dejé de comprar una ropa nueva para mí, un deseo tan simple, solo para garantizar que él tuviera el dinero para un curso que lo ayudaría en el futuro. Las noches incontables en que preferí dormir en la sala, en un sofá incómodo, cuando él traía a su esposa a casa, todo para que ellos tuvieran la privacidad y el espacio que yo consideraba esenciales para su felicidad. La imagen del día en que firmé la transferencia de un coche a su nombre, sin pedir absolutamente nada a cambio. Y, por fin, la vez en que lo saqué de una deuda pesada con el órgano fiscal, una situación que lo asustaba profundamente, vendiendo parte de mis terrenos, esos mismos terrenos que construí con tanto esfuerzo. Todo esto, cada uno de esos gestos, estaba grabado en mi corazón como marcas profundas, cicatrices de un amor incondicional. Y, aún así, después de todo, yo ahora le causaba asco. No dije nada, ni aquella tarde, ni aquella noche. Me fui a dormir nuevamente en silencio, pero esta vez, la sensación de derrota que me acompañaba las últimas noches había desaparecido. Aquella noche, me sentía en una calma extraña, una serenidad casi aterradora, como la de alguien que después de un largo periodo de negación, finalmente acepta una verdad incontornable y liberadora. Y cuando uno acepta, el próximo paso natural es actuar, pero no con el ruido de un escándalo, no con gritos descontrolados, ni con la furia de puertas golpeando, pues un padre que comprende que su hijo ya no lo quiere, no implora por amor. Él recoge su dignidad, baja la cabeza con la altivez de quien sabe su valor, guarda el orgullo herido en el bolsillo y simplemente parte. No voy a revelar ahora lo que hice, aún no es el momento, pero puedo garantizar una cosa con toda la certeza de mi ser. No me quedé parado, esperando que él cambiara. No busqué consuelo en lamentos, ni fui detrás de explicaciones que en el fondo yo sabía que no vendrían con la verdad. Solo observé cada movimiento, cada palabra, y anoté todo, grabando cada detalle doloroso en el alma, como un registro inmutable de lo que yo necesitaba hacer. Al tercer día, después de aquella noche fatídica,
Mientras él trabajaba en el comedor, concentrado en su laptop, yo pasaba cerca, moviéndome silenciosamente, y pude escuchar claramente su voz al teléfono con alguien. Mi papá está aquí todavía. Sí, el mismo de siempre. Viejo, lento. No sé, ya no quiero vivir con él, dijo con un tono de voz que no disimulaba la impaciencia. Es como tener un mueble viejo en la casa, pero que respira. Y entonces soltó una risa baja, una risa de burla que me perforó más hondo que cualquier ofensa directa. En ese instante sentí que la última pizca de esperanza que yo tal vez aún guardaba en algún rincón de mi ser se hacía pedazos. Fui al jardín, me senté solo, miré la casa, aquella casa grande, hermosa, que yo construí con tanto sacrificio y sudor. Aquella casa que estaba a mi nombre, toda ella, valuada en más de $1,500,000, toda mía, me invadió con un silencio profundo, pero no un silencio de tristeza, no, era un silencio de certeza, como si una voz dentro de mí susurrara, Eliseo, ya es hora. Aquella misma noche, con la determinación ahora forjada en mi pecho, abrí una gaveta vieja del armario de mi habitación, un lugar que guardaba papeles y recuerdos de tiempos idos. De dentro de ella, saqué una pluma azul, de esas comunes, y un pedazo de papel antiguo, amarillento por el tiempo y doblado allí hacía años. Con la mente clara y las manos firmes, comencé a escribir algo, unas pocas líneas que, yo sabía, serían inolvidables para quien las leyera, y sobre todo, para mí. Pero el contenido exacto de eso, eso lo cuento después. Antes, quiero preguntarte, si hubieras escuchado algo así, una crueldad tan explícita venida de tu propio hijo, ¿qué harías? Y dime también, ¿de qué rincón del mundo me estás escuchando ahora? Porque esta historia, créeme, apenas comenzó. No me dediqué a escribir una carta larga, llena de rodeos o palabras difíciles. Ni siquiera usé términos rebuscados o florituras literarias. Solo escribí lo necesario, unas líneas claras, directas, como todo en mi vida, sin medias palabras, sin espacios para dudas. Doblé cuidadosamente la nota, garantizando que quedara bien guardada dentro de un sobre amarillo que tenía guardado hacía años, junto con otros papeles importantes, y lo apoyé sobre mi vieja escribanía. Seguí con el resto de mi plan, sin apuro, sin ansiedad, porque cuando uno ha sido humillado de esa manera, no hay urgencia, hay decisión. Antes de todo eso, pasé por cada rincón de la casa, no para llorar, no para recordar, sino para mirar con otros ojos, con los ojos de quien ya no pertenece. Caminé por el pasillo largo que construí con mis propias manos, cuando todavía no había terminado de pagar el préstamo. Toqué la puerta del cuarto de mi hija, el que pinté de rosa cuando cumplió 15, y me detuve frente al portarretrato de mi difunta esposa en el comedor. Le hablé en voz baja. Le dije, perdón por no haber visto antes quién se estaba convirtiendo nuestro hijo. Después, me dirigí al banco, donde tenía una cita con mi asesor financiero, un joven muy correcto con quien ya había hablado otras veces. Él sabía que yo no tenía muchos gastos, que vivía de mi pensión y de algunas rentas. Mas lo que nadie sabía era que yo tenía un fondo guardado, una cuenta en dólares que empecé a formar muchos años atrás, por si acaso, porque todo hombre precavido sabe que el por si acaso siempre llega. Ese día retiré el monto que necesitaba para hacer lo que tenía que hacer, sin mover mucho, sin levantar sospechas. Por la tarde fui a hablar con la misma inmobiliaria que me ayudó a comprar la casa hacía 30 años. Me atendió un señor mayor que aún me recordaba. Don Eliseo, qué gusto verlo. ¿Qué lo trae por aquí? Quiero vender mi casa lo antes posible. Él me miró con sorpresa. Me preguntó si estaba seguro. Le dije que sí, que quería discreción, y le dejé claro. La propiedad estaba a mi nombre, sin deudas, sin hipotecas, sin complicaciones legales, todo limpio. ¿Algún motivo especial? Me preguntó. Uno solo. Quiero desaparecer. Él no hizo más preguntas, solo asintió con la cabeza. Mientras los trámites de la venta de la casa comenzaban a moverse, yo mantenía mi vida cotidiana como si nada. Santiago pensaba que yo seguía igual. Yo continuaba cocinando, regando las plantas, respondiéndole con amabilidad, mas ya no era el mismo. Había una distancia invisible entre nosotros, una distancia que él no veía, pero yo la sentía como una muralla. Hasta que, una noche cualquiera, él trajo a unos amigos a cenar en casa. Rieron, tomaron cerveza, pusieron música.
Yo no dije nada. Me encerré en mi cuarto, pero pude oír otra vez su voz. Mi papá no se entera de nada. Ya está viejo. Está en su mundo. Y otro le respondió, pero vive como rey, ¿eh? Esa casa es un palacio. Y él soltó una carcajada. Claro, mientras viva. Que la aproveche. Después me queda a mí. Fue ahí, en ese momento, que supe que mi decisión era correcta. Los días se siguieron y la venta avanzaba rápido. El comprador era extranjero. Quería pagar al contado. Tenía prisa igual que yo. Todo se alineó como si la vida misma dijera, ya basta, Eliseo, sal de ahí. La noche anterior a la firma dormí poco. No por dudas, sino por emoción. No era venganza lo que sentía. Era alivio. Era como si por fin me quitara una piedra del alma. A la mañana siguiente firmé los papeles. Vendí la casa por $1,500,000. Me depositaron el dinero en una cuenta nueva en otro banco, con otro nombre como beneficiario legal, el mío, pero con un código de privacidad reforzada. Nadie podría rastrear nada. Lo tenía todo planeado, todo limpio. Regresé a casa, la que desde ese momento ya no era mía. Santiago aún no había vuelto del trabajo. Tenía tiempo, así que subí al cuarto. Empaqué mi maleta, la de siempre, la de lona verde. Metí ropa suficiente, mis documentos, el reloj de mi padre, un par de fotos antiguas y, por supuesto, el sobre con la nota. La dejé sobre la mesa del comedor con una piedra encima para que no volara y salí. No tomé taxi, caminé hasta la esquina, tomé un bus al centro, desde ahí directo al aeropuerto. Ya tenía el boleto comprado hacía 3 días. Un pasaje de ida, sin retorno, sin avisos, sin despedidas. Y mientras el avión despegaba, sentí paz. Una paz rara, silenciosa, de esas que uno solo conoce después de mucho dolor. Santiago llegó esa noche y me llamó. Una vez, dos, tres. No contesté. Me dejó un mensaje. Papá, ¿dónde estás? ¿Por qué no estás en casa? Minutos después, otro mensaje. ¿Qué significa esto? ¿Vendiste la casa? ¿Estás loco? Y por último, uno más corto, más áspero. ¿Qué hiciste, viejo? Yo no respondí ninguno, y lo único que encontró fue el billete que le dejé sobre la mesa. Aquel mismo billete que escribí con letra firme y sin un único temblor en las manos, conteniendo el mensaje que yo sabía que lo ataría de lleno. El que te da asco se fue y se llevó todo. Ya no tiene por qué darte vergüenza. Ahora aprende a vivir sin él. Adiós, hijo. Porque llega un momento en la vida en que el silencio no es cobardía, es justicia. Y aún faltaba lo mejor, porque él creía que todo era suyo, pero no tenía idea de lo que aún venía. Nunca pensé que a mi edad volvería a empezar de cero, pero también es verdad que nunca imaginé que mi propio hijo me iba a empujar hasta ese punto. El avión aterrizó en Monterrey a las 9 de la noche. Nadie sabía que yo estaba ahí, nadie me esperaba, pero por primera vez en mucho tiempo no me importaba. Yo había reservado una habitación sencilla en una pensión modesta del centro, nada lujosa, pero suficiente para pasar unas semanas mientras decidía mi próximo paso. Me registré con un nombre compuesto, usando mis dos apellidos, y pagué por adelantado en efectivo. No quería dejar rastros, no porque tuviera miedo, sino porque no quería que nadie viniera a buscarme, y menos él, porque yo lo conocía. Sabía que tarde o temprano Santiago iba a reaccionar, no por amor, no por preocupación, por interés. Esa misma noche, mientras me acostaba en la cama dura de la pensión, revisé mi celular viejo y vi más de 20 llamadas perdidas, todas de él. Más mensajes, más audios, algunos en tono de súplica, otros de furia, uno incluso insultándome. ¿Cómo se te ocurre hacer una estupidez así? ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Dónde estás, viejo idiota? Apagué el teléfono, lo envolví en un trapo y lo dejé dentro de la maleta. No iba a responder, no iba a darle explicaciones porque ya no tenía que hacerlo. Había pasado toda mi vida dándole a él lo que nunca me pidieron a mí. Mi padre fue estricto, duro, silencioso. Nunca me abrazó, nunca me dijo, te quiero, pero me enseñó a tener palabra, a ser honesto, a sostener lo que digo, a no vender mi dignidad por cariño. Yo quise ser distinto, quise ser un padre más cálido, más presente, pero me equivoqué. Confundí amor con sobreprotección, bondad con debilidad, y él se acostumbró a un padre que siempre estaba, que siempre decía que sí, que nunca reclamaba nada, hasta que se sintió con derecho a despreciarme.
Los primeros días en la nueva ciudad fueron extraños. Me despertaba temprano como siempre y salía a caminar por las calles sin rumbo. Observaba a la gente pasar, los vendedores ambulantes, los niños saliendo de la escuela y pensaba, ¿cuántos de ellos también fueron abandonados por sus hijos? ¿Cuántos viejos como yo andan por ahí caminando solos con el corazón partido, fingiendo que no les duele? Compraba un café en un puestito de la esquina. Me sentaba en la plaza y veía la vida continuar como si nada hubiera pasado, como si mi historia no importara. Pero yo sabía que importaba. Tal vez no para el mundo, pero sí para mí. Una tarde me encontré con un hombre mayor, don Roque, que también vivía en la pensión. Nos sentamos a conversar. Me preguntó si tenía familia, y yo le respondí que alguna vez la tuve. Me miró en silencio, y después me dijo, hay cosas que se pierden, y ya no vale la pena buscar. Tenía razón. Le conté un poco de lo que había vivido sin dar nombres ni detalles, solo lo suficiente. Y él me dijo, hizo bien, viejo. Nadie tiene derecho a tratarte como basura, ni siquiera un hijo, menos aún un hijo. Esa noche dormí más tranquilo. Mientras tanto, supe por la señora de la pensión que había una casa en las afueras en renta, pequeña pero acogedora. Fui a verla. Estaba rodeada de árboles con un jardincito al frente y una hamaca vieja colgando entre dos pilares de madera. Me gustó. Me hizo recordar los tiempos en que mis hijos eran niños, cuando colgaban hamacas entre los árboles del patio y jugaban a empujarse hasta casi tocar el cielo. Alquilé la casa por 6 meses, también pagados en efectivo. Compré muebles sencillos, un televisor, una estufa, un sillón cómodo y una mesa de madera clara, y me instalé así, en silencio, sin decirle a nadie. Empecé de nuevo a los 78 años. Pero claro, la historia no iba a terminar ahí. Un día, mientras caminaba por el mercado, mi antiguo celular, que había dejado guardado, empezó a sonar. Lo había encendido solo para hacer un trámite bancario. Y ahí estaba el mensaje, un correo formal escrito por un abogado. Mi hijo Santiago me estaba notificando de una intención de impugnación de venta, alegando que yo no estaba en pleno uso de mis facultades mentales al momento de vender la casa. Tuve que leerlo 3 veces para creerlo. Él quería alegar que yo estaba senil, que me estaba volviendo loco, que no sabía lo que hacía. No me enojé, no me desesperé, solo respiré hondo y sonreí, porque yo ya había previsto todo eso. Antes de la venta, había pedido a mi médico un certificado completo, firmado y sellado, donde constaba que yo gozaba de total lucidez, tanto física como mental. También había hecho una grabación en video con el notario, explicando que la venta era voluntaria, consciente y sin ningún tipo de presión. Y por si fuera poco, había redactado un documento adicional, dejando constancia de que lo hacía por decisión personal, por razones familiares íntimas, que no deseaba compartir públicamente. Todo archivado, todo legalizado. Así que llamé al abogado del correo, me presenté como don Eliseo y le dije con calma, dígale a Santiago que se olvide. No va a sacar un solo peso de esa casa, y si sigue insistiendo, voy a presentar pruebas que lo van a dejar en ridículo delante del juez. No hubo respuesta por varios días, hasta que llegó un nuevo mensaje. Esta vez era un audio de Santiago. Su voz sonaba diferente, cansada, desesperada. Papá, yo no sabía que tú habías hecho todo eso. No pensé que de verdad te ibas a ir así. Yo solo estaba enojado. Ok, no quise decir eso. Lo del asco. Fue una tontería. Perdón. Vuelve, por favor. Vuelve. No me dejes solo. No respondí. Apagué el celular, me serví un café, salí al patio, me senté en la hamaca y por primera vez en muchos años sentí que no me debía a nadie, porque no hay peor abandono que el que viene de un hijo que todavía vive bajo tu techo y aún así te trata como si fueras invisible. Y yo ya no estaba dispuesto a vivir así. No más. Nunca más. No tenía pensado seguir sabiendo de él. Después de todo, ¿qué más podía decirme? Ya lo había escuchado todo. Y lo que más duele no es cuando te gritan con rabia, sino cuando te desprecian en voz baja, creyendo que no los escuchas. Lo del asco no era solo una palabra, era una condena. Y cuando un hijo te sentencia así, no hay marcha atrás. Sin embargo, la vida tiene sus propios giros. Y a veces uno que ya se resignó a cerrar un capítulo recibe una llamada inesperada. Esta vez no fue él, fue su hermana, mi hija Mónica. La llamada llegó un martes por la mañana. Yo acababa de volver del mercado.
Traía pan recién horneado y unos tomates para preparar mi sopa. Contesté sin mirar el número. Papá, su voz. La reconocí al instante y me quedé callado unos segundos. Papá, ¿estás ahí? Sí, hija, aquí estoy. Hubo silencio del otro lado, un silencio lleno de emociones contenidas. Me costó encontrarte, dijo con la voz quebrada. Nadie sabía dónde estabas. Santiago no quiso decir nada. Solo nos contó que habías vendido la casa y desaparecido. ¿Y qué te dijo sobre por qué lo hice? Dijo que tuviste una crisis, que ya no estabas bien. Reí por lo bajo. Claro, eso suena muy conveniente. Papá, yo no sabía nada de lo que pasó, te lo juro, pero sospeché porque él no es el mismo desde hace tiempo. Le pedí que me hablara con calma, sin apuros. Le conté mi versión sin adornos, sin exageraciones. Le hablé del me da asco, del plan, de la venta, del billete. Ella lloró no de sorpresa, sino de pena. Yo siempre supe que algo no andaba bien, me confesó. Santiago cambió mucho. Se volvió arrogante, frío. Te usaba, papá, y yo lo veía, pero me daba miedo hablar. Me decía que no me metiera, que tú sabías lo que hacías. Y yo lo sabía, hija, solo que no quería verlo. Porque uno como padre siempre espera que el amor sea más fuerte que la ingratitud, pero no siempre lo es. Me pidió para verme. Dijo que necesitaba abrazarme, que tenía cosas que contarme, que su hijo, mi nieto, preguntaba por mí todo el tiempo. Dudé porque aún tenía esa desconfianza clavada, ese temor de que todo fuera parte de un juego de Santiago, pero algo en su voz me convenció. A Mónica yo siempre la sentí más sensible, más justa, y al fin y al cabo, no todos los hijos son iguales. Una semana después, ella llegó a mi nueva casa. La vi bajar del taxi con los ojos llenos de agua, cargando una bolsa con pan dulce y una caja con fotos viejas. Nos abrazamos largo, lloramos sin decir nada, solo ese abrazo. Ya decía todo lo que hacía años no nos habíamos dicho. Pasamos horas hablando. Me contó cosas que me dejaron helado, que Santiago había intentado meterse a mi antigua casa después de la venta, que armó un escándalo con el nuevo dueño, que había ido a la familia a decir que yo lo había abandonado, que estaba enfermo, que incluso intentó mover contactos para declarar la venta inválida. Pero nadie le creyó porque los papeles estaban en regla y porque, a fin de cuentas, el tiempo pone a cada uno en su lugar. Mónica me preguntó si pensaba volver. Le dije que no, que esta nueva vida, aunque más modesta, me daba algo que había perdido hacía años. Paz, que no extrañaba el ruido, ni la televisión a todo volumen, ni los comentarios sarcásticos durante la cena, que prefería el canto de los pájaros por la mañana y el silencio por las noches. Me miró con una ternura que me quebró. Papá, ¿puedo venir más seguido? Siempre, hija. Esta puerta siempre va a estar abierta para ti. Esa tarde, cuando ella se fue, me senté en la hamaca con una taza de café. Miré el atardecer y me quedé pensando, ¿cuántos hombres como yo han tenido que empezar de nuevo después de toda una vida entregada? ¿Cuántos padres son descartados como si fueran muebles viejos? La sociedad nos aplaude cuando trabajamos y proveemos, pero cuando envejecemos nos quiere en silencio. Y cuando un hijo dice, mi papá me da asco, lo que está diciendo es, ya no me sirve. Pero ahí es donde uno tiene que responder, no con odio, no con gritos, sino con dignidad, con pasos firmes, con decisiones que enseñen sin necesidad de palabras. Y esa lección Santiago la estaba empezando a entender, dañado por su propio eco, porque las cosas que se dicen en voz baja a veces retumban toda la vida, y la mía recién estaba encontrando el volumen justo. Después de aquella visita de Mónica, los días empezaron a tener otro sabor. No era felicidad, no, no exagero, pero era como una calma mansa, como cuando deja de llover después de semanas y por fin se ve el cielo sin nubes. Ella venía a verme cada sábado por la tarde, traía comida hecha por sus propias manos, me ayudaba con cosas de la casa, barría el patio, me escuchaba sin interrumpirme, y lo más hermoso de todo, traía a mi nieto Emiliano, un niño de apenas 8 años, que con una mirada me devolvía algo que creía perdido, la ternura sincera. La primera vez que Emiliano vino, se me acercó tímido con una pelota en la mano y me dijo, «Tú eres mi abuelito Eliseo». Yo tragué en seco. «Sí, mi hijo, yo soy. ¿Y por qué no vivías con nosotros?» Mamá decía que estabas de viaje. Lo miré con cuidado. Elegí las palabras. A veces los adultos también necesitan encontrar su lugar. Hijo, ¿este es tu ahora?
Creo que sí. ¿Te gusta? Él asintió y sin más me abrazó fuerte, sin explicaciones, sin juicios. Ese abrazo fue la medicina que necesitaba mi alma. Con el pasar de las semanas, mi vida fue tomando una rutina nueva. Los lunes limpiaba la casa, los martes iba al mercado, los miércoles caminaba por el parque con Don Roque, los jueves escribía en una libreta donde empecé a dejar registradas mis memorias. Los viernes cocinaba algo especial y los sábados esperaba a Mónica y Emiliano con los brazos abiertos. Nunca los domingos, ella nunca podía. Decía que Santiago siempre reclamaba su presencia ese día. Irónico, ¿no? Ahora él exigía atenciones, después de haberme dado la espalda como si yo fuera un perro viejo. Pero no creas que él se quedó quieto. No, su ego no lo permitiría. Después de que la vía legal se cerró para él, porque no pudo impugnar la venta, ni alegar incapacidad mía gracias a los documentos que dejé firmados, buscó la forma de ensuciarme por otros medios. Llamó a familiares lejanos diciendo que yo lo había dejado en la calle, que me había vuelto loco, que necesitaba ayuda. Algunos me escribieron con tono preocupado, otros con juicio escondido en palabras dulces, pero no respondía a ninguno porque a esa altura ya no debía explicaciones, ya no iba a mendigar comprensión. Un día llegó una carta escrita a mano, sin remitente. La reconocí al instante. La letra de Santiago era breve, fría. Decía así: no sé qué ganaste con todo esto. Solo lograste separar a la familia. Me quitaste lo que era mío por derecho. Espero que estés satisfecho. Yo no te guardo rencor, pero el tiempo pondrá las cosas en su lugar. Adiós, papá. Leí la carta 3 veces, no por emoción, sino por incredulidad. En ningún lugar decía perdón. En ningún renglón había una pizca de autocrítica, ni una pregunta, ni una muestra de humildad. Nada. Solo orgullo herido y manipulación disfrazada de cortesía. Quemé la carta en el patio sin rabia, solo por higiene emocional. Y justo ese día, mientras las cenizas volaban con el viento, me senté en la hamaca con la libreta en las piernas y escribí algo que jamás pensé que saldría de mi puño. A veces, para sanar, uno tiene que romper el espejo y dejar de buscar el reflejo que nunca existió. Esa frase se quedó conmigo. Fue como una clave para abrir muchas puertas internas. Y cada puerta que se abría me liberaba de una culpa que yo mismo me había puesto al hombro. Porque sí, había días en que me preguntaba si fallé como padre, si fui muy blando, si debía haber puesto límites antes, pero después me decía, no, no eres culpable de amar. No es tu culpa si quien recibió tu amor no supo qué hacer con él. Al mes siguiente me invitaron a una pequeña reunión en el Centro Cultural del barrio. Don Roque me había anotado sin preguntarme. Era un encuentro de adultos mayores, donde compartían experiencias de vida, jugaban ajedrez, contaban anécdotas. Al principio no quería ir, pero él insistió y fui. Me encontré con hombres y mujeres, con historias que me dejaron sin palabras. Una señora que fue abandonada por sus 5 hijos. Un hombre que se enteró que lo habían declarado muerto para quedarse con su pensión. Una abuela que crió a sus nietos como hijos y luego fue echada por la nuera. Y sin embargo, ahí estaban sonriendo, vivos, contando sus historias como quien riega una planta para que otros florezcan. Me invitaron a hablar y hablé con voz clara, con el pecho firme. Yo vendí mi casa y desaparecí porque escuché a mi hijo decir que le doy asco. Y no me fui por orgullo, me fui por respeto a mí mismo, porque entendí que si no me defendía, nadie lo haría, y que el amor de un padre no debe ser usado como excusa para el abuso de un hijo. Hubo silencio, luego aplausos y una señora me abrazó al salir con lágrimas en los ojos. Gracias, don Eliseo. Usted dijo lo que muchos sentimos y no nos animamos a decir. Esa noche volví caminando a casa con el corazón liviano, mirando el cielo estrellado como si fuera la primera vez, porque entendí algo fundamental. Mi historia no era única, y aunque eso dolía, también me hacía sentir menos solo. No era un caso aislado. Era parte de una generación que dio todo y que en muchos casos fue olvidada, pero también era parte de una ola de dignidad tardía, de justicia silenciosa, de padres y madres que dijeron basta. Al llegar, encontré una nota de Mónica bajo la puerta. Decía que Emiliano había dibujado algo para mí. Era una hoja con crayones. Él y yo, sentados en una hamaca tomando café. Abajo, escrito con letra de niño, decía: mi abuelito ya no está triste. Y era cierto.
Tal vez todavía tenía heridas, pero tristeza ya no, porque por fin había vuelto a ser dueño de mi propia vida y no pensaba soltarla nunca más. Yo nunca fui hombre de lujos. Nunca necesité tener el coche más nuevo ni los zapatos más caros. Mi mayor riqueza siempre estuvo en ver a mis hijos crecer con dignidad, con comida caliente en la mesa y un techo que no goteaba. Me bastaba eso. Pero cuando uno llega a cierta edad, se da cuenta de que hay cosas que no se compran ni con todo el dinero del mundo. El respeto, la gratitud, la mirada sincera de un hijo y el silencio tranquilo de una noche sin culpa. Esa paz yo la había encontrado por fin, en esa casita sencilla en Monterrey, rodeado de gente que no me juzgaba, que no me debía nada, y por lo tanto, tampoco me usaba. Mónica venía cada vez más seguido, y Emiliano ya conocía mi rutina. Sabía que los martes cocinaba sopa de fideos, que los jueves limpiaba el patio, y que los sábados le tenía guardadas unas galletas de limón que le encantaban. Nos reíamos mucho, jugábamos cartas. Me contaba de la escuela, de sus amiguitos, de cómo le decían el nieto del sabio cuando hablaba de mí, y eso me llenaba de orgullo, porque aunque Santiago me había dado la espalda, Emiliano me devolvía la fe. Un viernes por la tarde, Mónica llegó más seria que de costumbre. Se sentó en la cocina mientras yo preparaba café y bajó la voz. Papá, necesito contarte algo, pero no quiero que te enojes. Dime, hija. Santiago está mal, muy mal. Me quedé quieto con la cuchara en la mano. ¿En qué sentido? Lo echaron del trabajo. Parece que tenía problemas con varios compañeros y hubo una auditoría donde encontraron movimientos extraños. Él lo niega todo, pero las cosas no pintan bien. Está desesperado. No dije nada. Me limité a servirle el café y sentarme frente a ella. ¿Y tú qué piensas que yo debo hacer? Nada, papá. Solo quería que lo supieras. Él no me pidió que viniera. Ni siquiera sabe que estoy aquí, pero creo que está tocando fondo. Y tú sabes cómo es. Cuando se siente acorralado, ataca. ¿Crees que va a venir a buscarme? No lo sé, pero si lo hace, quiero que estés preparado. Asentí en silencio. Yo ya me imaginaba algo así. Santiago siempre había tenido esa mezcla de orgullo y desesperación que lo volvía peligroso cuando las cosas no salían como quería. Pensaba que el mundo le debía algo, como si todo lo que tenía fuera por derecho y no por esfuerzo ajeno. Y yo ya no estaba dispuesto a sostenerlo más. Esa noche no dormí mucho. Me senté en el sillón del patio bajo las estrellas y me puse a pensar en la vida, en cómo uno da todo por los hijos y a veces termina huyendo de ellos, en cómo el amor no basta si no hay respeto y en cómo, por mucho que duela, hay que aceptar que no todos los hijos merecen el mismo lugar en el corazón. Algunos se lo ganan, otros lo pierden. 2 días después pasó lo que Mónica temía. Eran las 6 de la tarde. Yo acababa de regresar del centro, donde había ido a comprar unos clavos para reparar una tabla suelta del porche. Al doblar la esquina lo vi. Santiago sentado en la banqueta con la cara hundida entre las manos. Tenía ojeras profundas, la ropa arrugada y ese gesto torcido de quien ya no tiene excusas. Me miró, se puso de pie. Papá, no dije nada. Seguí caminando hacia la puerta. Él me siguió. Papá, por favor, solo escúchame. ¿Escuchar qué? ¿Otro discurso sobre cómo te debo algo? No, esta vez no. Entonces habla. Se quedó parado respirando hondo. Sus ojos estaban rojos. Me equivoqué, lo sé. Dije cosas que no debía, que ni siquiera sentía, pero estaba enojado, frustrado. Conmigo mismo, pero lo pagué contigo. Dijiste que te doy asco. ¿Recuerdas eso? Sí. Y dime, Santiago, ¿qué se hace con un padre que da asco? ¿Se le pide ayuda cuando todo sale mal? Bajó la mirada, no respondió. ¿Qué quieres ahora? Nada. Solo quería decirte que si algún día decides volver a hablarme, estaré aquí. No te voy a molestar más, lo juro. Me miró por última vez y se fue. Caminó lento, arrastrando los pies, como quien ya no tiene a dónde ir. Entré a la casa, cerré la puerta, me apoyé contra ella y respiré profundo. No lloré, no sentí lástima, solo sentí que ya no era el mismo, que ese hombre, Santiago, ya no tenía poder sobre mí, ni sus palabras, ni sus desgracias, ni su culpa, porque yo ya me había liberado. Y cuando uno se libera, no hay nada ni nadie que te vuelva a encadenar. Esa noche escribí otra frase en mi libreta, una que quiero que algún día Emiliano lea. El perdón no siempre es volver. A veces perdonar es seguir caminando,
pero por otro camino, lejos de quien te hizo daño. Y con eso dormí tranquilo, porque a veces la justicia no es castigo, es simplemente distancia. Y yo por fin estaba lejos de todo lo que me hizo mal. Nunca imaginé que la distancia más grande no fuera la de kilómetros, sino la que se mide en respeto. Porque ahora que lo pienso, Santiago y yo podíamos haber estado en la misma casa, bajo el mismo techo, comiendo en la misma mesa, pero vivíamos mundos distintos. Él cada vez más lleno de rabia, de desprecio, de una superioridad que no sé de dónde sacó, y yo cada vez más en silencio, tragando el dolor para no romper lo poco que quedaba entre nosotros. Pero ese silencio se terminó, no cuando me gritó, no cuando me ignoró, sino aquella noche cuando pronunció esa palabra, asco. Esa fue la chispa. Lo que vino después fue el fuego que arrasó con todo. Después de aquella visita fugaz donde Santiago apareció frente a mi casa, derrotado, con los ojos hinchados y sin fuerza para inventar una mentira más, supe que él había perdido algo mucho más importante que una casa. Había perdido a su padre, no físicamente, pero emocionalmente, y eso no se recupera con llanto ni con promesas. Esa noche dormí profundamente, tal vez por primera vez desde que todo comenzó. No soñé con él, no pensé en lo que podría haber dicho, solo sentí paz. Paz de haber dicho basta. Pasaron semanas. Mónica venía más seguido. Emiliano ya corría por el jardín como si fuera suyo, y yo hasta colgué una hamaca nueva solo para él. Los vecinos me saludaban por mi nombre, me invitaron a dar unas charlas en el Centro Cultural para adultos mayores, y aunque al principio me resistí, terminé yendo. Conté mi historia sin dar nombres. Muchos hombres me abrazaron después. Uno, con lágrimas en los ojos, me dijo, «Gracias por decir lo que yo no me atrevo a decir». Y entendí que el silencio de los viejos a veces es más grito que resignación, pero cuando uno decide hablar, otros se levantan con uno. Una tarde de viernes, ya con la brisa fresca bajando del cerro, Mónica me contó que Santiago había ido a su casa, que estaba peor, sin empleo, con deudas, y que hasta había intentado vender cosas de su departamento sin el consentimiento del casero. Lo habían amenazado con denunciarlo, y ahí estaba otra vez, revolcándose en su propio desastre, buscando culpables afuera, sin mirar lo que había sembrado. ¿Y qué quiere ahora?, le pregunté. Dice que necesita ayuda, que no puede solo. ¿Y tú le crees? No, papá, ya no. Pero es mi hermano. Y yo soy tu padre y por eso estoy aquí contigo. Ese diálogo me quedó resonando porque yo sabía que en algún momento Santiago iba a volver, no para pedir perdón de verdad, sino para buscar un salvavidas. Y yo tenía muy claro que no sería yo quien se lo diera, porque hay algo más valioso que tender la mano, saber cuándo no hacerlo. 3 días después sucedió lo inevitable. Llamaron a la puerta justo cuando yo terminaba de almorzar. Me acerqué con cuidado. No esperaba visita. Abrí y ahí estaba. Santiago. No traía maleta, no traía flores, solo su cara larga y la voz rota. Papá, no tengo dónde dormir esta noche. Me quedé mirándolo. Me apoyé en el marco de la puerta y no dije nada. Lo perdí todo. Todo. No, lo que perdiste no fue todo, Santiago. Fue a mí. Y eso lo perdiste mucho antes. ¿Tan duro vas a ser después de todo lo que hiciste por mí? ¿Ahora me dejas así? Me dolió, no por sus palabras, sino por su manipulación. Aún en ese estado, no entendía, no asumía. ¿Sabes por qué no puedo dejarte entrar, Santiago? Porque no me pides perdón, me pides ayuda, y no son lo mismo. ¿Qué diferencia hay? Que el perdón nace del alma y la ayuda del interés. Y tú no tienes alma en esta visita. Cerré la puerta lento, sin violencia. Me temblaban las manos, no de miedo, sino de certeza, porque esa fue la última vez que lo vi. Después de eso, no supe más de él. Mónica me dijo que se había ido de la ciudad, que intentó conseguir trabajo en otro estado, que andaba diciendo por ahí que yo era un viejo rencoroso. Me dio igual. No quise saber más. Me centré en mí, en Emiliano, en los sábados de sol, en los desayunos con pan de elote, en los libros que había dejado sin leer durante años. Empecé a escribir mis memorias, no con la idea de publicarlas, sino para dejarlas a mi nieto, para que un día, cuando él sea grande, sepa quién fue su abuelo, qué hizo, qué no permitió, qué defendió con dignidad. A veces, al caer la tarde, me siento en la hamaca con una taza de café, escucho los pájaros,
el viento, y pienso en la vida, en cómo todo se puede perder, menos la dignidad. Y eso, aunque muchos no lo entiendan, es lo único que nos hace verdaderamente libres. No sé qué será de Santiago. No deseo que le pase nada malo, pero tampoco lo espero porque aprendí que no todos los vínculos pueden salvarse. Algunos deben soltarse para que uno no se hunda con ellos. Y yo por fin dejé de hundirme porque elegí nadar hacia la orilla solo, pero en paz. Hay un tipo de soledad que no duele, una soledad escogida, que no se impone desde el abandono, sino desde la dignidad. Esa fue la que yo elegí, no para castigar a nadie ni para hacerme la víctima, sino para respetarme, porque después de toda una vida dando, llega el día en que uno también se da algo a sí mismo. Silencio, paz, distancia. Y desde que tomé la decisión de alejarme, fue como si el mundo por fin bajara el volumen, como si el ruido que me perseguía, el desprecio, la humillación, la manipulación se quedara del otro lado de una puerta que ya no pensaba volver a abrir. Mis días seguían sencillos. Me despertaba temprano, me preparaba mi café, barría el jardín y me sentaba en la hamaca a ver salir el sol. A veces escribía, otras veces simplemente me quedaba ahí respirando, escuchando el viento entre los árboles, viendo cómo las hojas caían una por una sin apuro. Mónica venía cada fin de semana. A veces traía a Emiliano, otras venía sola. Me contaba sobre su trabajo, sobre cómo estaba intentando emprender algo por su cuenta. Me pedía consejos, se reía de mis chistes, me cuidaba, me hacía sentir padre otra vez, pero no desde la obligación, sino desde el afecto genuino. Una mañana, ella llegó con una caja de cartón. Papá, traje algo que creo que debes tener. ¿Qué es? Cosas tuyas que encontré en la casa vieja. Estaban guardadas en un armario mezcladas con papeles de Santiago. Parece que las olvidaste. La abrí con curiosidad. Había fotos viejas, libretas, recibos, cartas de cuando mi esposa aún vivía. También una grabación en casete con mi voz, enseñándole a Santiago las tablas de multiplicar cuando tenía 8 años. La puse en una grabadora que aún conservaba y escuché mi propia voz diciendo, «Vamos, hijo, tú puedes. 9 por...» Y la vocecita de él, chiquita contestando con duda. Me quebré. Lloré sin hacer ruido, solo con los ojos, dejando que esa memoria me atravesara, porque ese niño, ese sí me amó. Ese niño que repetía, «Gracias, papi», después de cada respuesta correcta. Ese sí me abrazaba fuerte, sin vergüenza, pero ese niño se perdió en algún punto del camino y yo no supe cuándo fue. Mónica me miraba en silencio y cuando terminó la grabación, se acercó despacio. ¿Te arrepientes de algo, papá? Sí. De no haber dicho basta antes, de haber aguantado tanto por miedo a perder algo que al final no existía. Ella se quedó pensando. Luego me dijo algo que no voy a olvidar. Yo siempre te admiré, papá, pero desde que hiciste lo que hiciste, desde que tuviste el valor de marcharte, te admiro más. Sus palabras me abrazaron por dentro, porque entendí que no había fallado como padre, que había fallado tal vez como hombre silencioso, que había permitido más de lo debido por amor. Sí, pero también por costumbre, por esa idea de que los padres deben soportar todo. Y no, no deben. Días después, recibí una carta certificada. Era de un abogado. Me sorprendió. Pensé que ya no quedaban pendientes legales, pero al abrirla entendí. Era un aviso de embargo. Santiago había usado mi nombre como garantía en un préstamo que nunca pagó. Una firma falsificada, claramente. Yo ya no figuraba como propietario de la casa, pero él había intentado utilizar mi nombre antiguo en documentos viejos. El banco había detectado la irregularidad y ahora iniciaban una investigación. No podían culparme, pero sí me pedían colaboración. Llamé de inmediato al abogado que me había asistido en la venta de la casa. Le conté todo. Al día siguiente, presentó una denuncia formal por suplantación de identidad. Teníamos pruebas, firmas comparadas, fechas, declaraciones notariales. Todo en regla. No me sorprendió. Ya conocía bien de lo que Santiago era capaz, pero esta vez me dolió menos, porque ya no me afectaba en lo personal. Era como si ese capítulo estuviera tan lejos que su sombra ya no alcanzaba a tocarme. Lo que más me molestó fue pensar en Emiliano, en el padre que tenía, en el ejemplo que estaba viendo. Por eso decidí algo. Llamé a Mónica y le dije que quería abrir un fondo de estudios para el niño.
No lo puse a nombre de ella, ni siquiera mío. Lo puse con una cláusula especial, intocable hasta sus 18 años, con supervisión legal y un tutor financiero designado. Aseguré que ese niño, al menos él, no repetiría la historia. ¿Y si se entera? Me preguntó Mónica. Que se entere. No le debo explicaciones. Le debo a mi nieto algo mejor. Ella lloró. Me abrazó con fuerza. Me dijo, gracias por no rendirte, papá. Yo ya me rendí una vez, cuando creí que todo estaba perdido. Pero ahora no. Ahora estoy más vivo que nunca. Esa noche escribí una carta para Emiliano. La guardé en una caja fuerte con el documento del fondo. Le conté quién era yo, qué había pasado, cómo un hombre puede caer, pero también puede levantarse. Le dije que siempre lo amé, que fue mi esperanza en medio del naufragio y que esperaba que algún día él también pudiera ser un hombre digno, justo, diferente a su padre, no con odio, sino con conciencia. Las semanas siguientes fueron tranquilas. El abogado me informó que Santiago no se presentó a declarar que estaba en otro estado, que probablemente enfrentaría consecuencias legales. No me alegré, pero tampoco me apené, porque lo que sucede cuando uno juega con fuego es que tarde o temprano se quema, y él hacía tiempo había perdido el control del incendio que había provocado. Una tarde, mientras regaba el jardín, vi pasar a Emiliano en bicicleta con una sonrisa de oreja a oreja. Se detuvo frente a la reja y gritó, «Abuelito, te quiero mucho». Yo solté la manguera, me acerqué y le respondí, «Yo a ti, hijo, más de lo que imaginas». Y en ese momento supe que todo valió la pena. Cada lágrima, cada silencio, cada decisión difícil, porque lo que uno siembra con amor, aunque el camino esté lleno de piedras, siempre termina floreciendo. Solo hay que tener valor para no abandonar la semilla y paciencia para esperar la primavera. Hay silencios que gritan verdades más fuertes que cualquier palabra. Y en ese punto de mi vida ya no necesitaba explicaciones ni disculpas. Porque cuando uno ha sido herido de verdad, lo que más desea no es que el otro sufra, sino que uno mismo deje de sufrir. Y eso por fin estaba ocurriendo. Yo me había curado, no con medicinas, no con terapia. Me curé con distancia, con dignidad, con la certeza de que lo que hice fue justo y sobre todo con el amor sincero de quienes sí decidieron quedarse, como mi hija, como mi nieto. Mi rutina se había vuelto sagrada. Amanecía temprano, leía un poco antes del desayuno, hacía caminatas lentas por el vecindario, saludaba a los vecinos, a veces ayudaba a cargar alguna bolsa, o simplemente me sentaba en la banca de la plaza a ver la vida pasar. Descubrí que uno puede empezar de nuevo, incluso a los 80, si deja de esperar algo de los demás y empiezan a escucharse a uno mismo. Pero un domingo que Mónica no vino como de costumbre, sentí algo extraño, una inquietud en el pecho. No era angustia, era como si el aire se hubiera puesto espeso. Pensé que quizá estaba enferma. Al día siguiente me llamó. Papá, necesito que estés tranquilo con lo que te voy a decir. ¿Pasó algo? Santiago está detenido. No dije nada. ¿Por qué? Intentó falsificar una firma de un documento de propiedad que ya no existía. El nuevo dueño de tu antigua casa lo denunció. Lo detuvieron saliendo de una notaría. ¿Está en la cárcel? ¿Sí? ¿Y tú fuiste a verlo? Fui, pero no me dejaron pasar. Él solo pidió que te avisara. Me quedé en silencio, sentado frente a la ventana, viendo pasar una pareja de ancianos tomados de la mano. Pensé, ¿en qué momento se rompió todo? ¿Cuándo fue que mi hijo se convirtió en un extraño? ¿Dónde quedó ese niño que me abrazaba cuando se caía de la bicicleta? ¿Qué quieres que haga, Mónica? Nada, papá. Solo... solo quería que lo supieras. No para que lo salves, sino para que estés en paz con tu decisión. Ya estoy en paz, hija. Hace tiempo. Lo que pase con Santiago ahora es consecuencia de sus propios actos. Lo sé. Gracias por avisarme. Colgué el teléfono. No sentí alegría, tampoco tristeza, solo una resignación tranquila, como quien ve una tormenta a lo lejos. Pero ya construyó un techo firme. Esa noche no pude dormir del todo. Me levanté, fui al escritorio y abrí la libreta donde había estado escribiendo mis memorias. La última hoja estaba en blanco. Me senté y escribí. A veces el hijo que criaste con más cuidado es el que más te olvida, pero el amor verdadero no está en los que te exigen, sino en los que te cuidan sin pedir nada a cambio. Y esa es la gran lección que me deja esta vida. Al día siguiente fui al mercado como siempre. Compré pan, tomates, café.
Saludé al señor del puesto de verduras. Charlé con la señora de las flores. Volví caminando lento, disfrutando del sol. La vida, a pesar de todo, seguía siendo buena conmigo. Tal vez porque dejé de forzar lo que no era para mí. Tal vez porque por fin aprendí a elegirme a mí mismo. Mónica me visitó al día siguiente. Traía galletas de canela y un sobre. Papá, él escribió esto. No sé si quieras leerlo. Lo dejé sobre la mesa sin abrirlo. No tengo apuro. Tómate tu tiempo. Tú lo leíste. ¿No es para ti? Pasamos la tarde juntos. Emiliano estaba en casa de unos amigos, así que hablamos sin interrupciones. Me contó que estaba pensando en mudarse a una casa más cerca de la mía, que su trabajo le permitía hacerlo. Le dije que no lo hiciera por mí. No es por ti, papá, es por mí. Quiero que Emiliano te tenga cerca, que crezca aprendiendo de ti. Me emocioné porque entendí que a pesar de todo lo que se perdió con uno, con la otra lo había ganado todo. Cuando se fueron, me quedé solo. El sobre seguía ahí, intacto. Lo tomé, dudé, pero lo abrí. Papá, sé que tal vez no leas esto, y si lo haces, tal vez no creas nada de lo que diga y estarías en tu derecho. No tengo cómo justificar lo que hice, lo que dije, lo que fui. Te fallé, te humillé, te convertí en un blanco de mi rabia. Y lo peor, ni siquiera me detuve a preguntarte si estabas bien. No sé en qué momento me volví ese hombre. No sé cuándo me alejé tanto de ti. Hoy, desde esta celda fría, lo único que puedo hacer es mirar hacia atrás y entender que fuiste demasiado bueno conmigo, que nunca merecí tanto y que el asco del que hablé no era por ti, era por mí. No espero que me perdones, solo quería decirlo. Santiago, doblé la carta, la guardé en un cajón. No lloré, no me rompí, porque ya no necesitaba ese perdón para estar en paz. El mío ya lo había hecho, no con él, sino conmigo, porque entendí que perdonar no siempre es reconciliarse. A veces es soltar. Pasaron semanas. Mónica me avisó que Santiago seguiría detenido un tiempo, que tal vez enfrentaría un juicio, que ella no quería involucrarse más, y yo tampoco. Le pedí solo una cosa. Si algún día él cambia de verdad, si un día se convierte en un hombre justo, dale una oportunidad, pero no por mí, por él mismo. Y tú, yo ya hice mi parte. Con el tiempo la vida me fue envolviendo en otras cosas. Emiliano empezó a aprender a tocar guitarra y venía a ensayar conmigo. Mónica abrió su pequeño negocio y me pedía que le ayudara con las cuentas. El barrio me conocía como el abuelo que da consejos, y muchos venían a platicar conmigo en las tardes. Una vez una joven madre me dijo, «Don Eliseo, ¿cómo hizo para no volverse amargado después de todo?» Y le respondí, «Porque entendí que hay cosas que uno no puede cambiar, pero sí puede decidir qué hacer con lo que queda. Y eso hice yo. Con lo que quedó construí algo nuevo, más pequeño, tal vez, pero más verdadero. Y cada noche al cerrar los ojos, agradezco en silencio, no por lo que perdí, sino por lo que aprendí, porque a veces lo más valioso no es lo que nos dan, sino lo que descubrimos cuando ya nadie queda. Y yo por fin me había encontrado a mí mismo. La vida te enseña tarde o temprano que no todo lo que se rompe puede arreglarse, pero también que no todo lo que se pierde se echa de menos. Y si llegas a viejo sin aprender eso, vives con una mochila que nunca te deja caminar derecho. Yo, gracias a Dios, solté muchas cosas a tiempo, no para olvidar, sino para no cargar más lo que ya no me correspondía. Y así llegué hasta aquí con el corazón completo, aunque con cicatrices, con la espalda recta, aunque haya soportado muchas humillaciones, con las manos abiertas, pero ya no para dar a quien desprecia, sino para sostener a quien valora. Han pasado 2 años desde aquel día en que escuché a Santiago decir que yo le daba asco. 2 años desde que vendí mi casa, desaparecí y dejé ese billete sobre la mesa, y en ese tiempo no volví a verlo. No volví a recibir cartas, no volví a escuchar su voz. Y no porque no pudiera, sino porque ya no quise. Porque hay cosas que cuando se rompen no se arreglan hablando, solo se aceptan y se sueltan. Mi vida ahora es otra. No es de lujos, pero sí de tranquilidad. La casita que alquilé al principio terminó siendo mía. La compré con parte del dinero de la venta al contado, sin avisar a nadie. La remodelé con mis propias manos, poco a poco, como me gusta. Puse una cerca de madera, una hamaca doble en el porche, sembré plantas en el jardín. Hay un limonero que empieza a dar fruto y cada vez que lo veo florecer, me acuerdo de una frase que escribí en mi libreta.
Las raíces profundas no temen el viento. Emiliano sigue visitándome cada semana. Ya cumplió 10 años. Es un niño curioso, alegre, respetuoso. Me escucha como si cada palabra fuera un secreto. Y cuando le cuento historias de mi juventud, de su abuela, de los tiempos en que todo era más lento, pero más sincero, me mira como si estuviera escuchando a un héroe, y eso me honra. Me hace sentir útil otra vez. Mónica también está bien. Su negocio de pasteles y repostería va creciendo, y aunque a veces llega cansada, siempre tiene tiempo para sentarse conmigo a tomar café y reírnos de cosas pequeñas. Me cuida sin hacerlo evidente, me ayuda sin hacerme sentir viejo, y eso para un hombre de mi edad vale oro. Un día, hace unos meses, me preguntó si quería escribir un testamento. Le dije que sí, pero con una condición, que ella no se metiera, que no supiera nada hasta que yo no estuviera, porque quería hacerlo sin presión, sin expectativas. Lo redacté con calma. Dejé una parte del dinero para Emiliano con la misma cláusula de antes. Acceso solo a partir de los 18 años con fines educativos. Dejé la casa también para él y un sobre cerrado para ser entregado solo cuando tenga edad suficiente para entender. Dentro está mi libreta de memorias con todas mis reflexiones. No para que me admire, sino para que aprenda, para que sepa que el amor también necesita límites y que la dignidad nunca se negocia. En cuanto a Santiago, no está en el testamento, ni un peso, ni una palabra, no por venganza, sino por justicia, porque uno no puede premiar al que pisotea, ni heredar a quien desprecia. A veces amar a un hijo es decirle, hasta aquí. Y eso también es parte de ser padre. Hace poco recibí una visita inesperada. Era la madre de Santiago. No éramos pareja desde hacía muchos años. Ella también había estado ausente casi toda la vida de los niños. Vino a buscarme no por nostalgia, sino porque Santiago le había escrito desde el lugar donde ahora vive, un albergue en otro estado. Según ella, él estaba solo, sin trabajo fijo, dependiendo de ayudas sociales, y había empezado a dar charlas en grupos de rehabilitación emocional. Me pareció curioso. No pregunté mucho, solo escuché. Él dice que cambió el liceo, que por fin entendió. ¿Y tú le crees? No lo sé, pero me pidió que viniera a verte. ¿Y para qué? Para entregarte esto. Era un papel doblado. Lo tomé, pero no lo abrí en ese momento. La acompañé hasta la puerta. Me agradeció el tiempo, me abrazó sin que yo se lo pidiera, y se fue. Esperé hasta la noche. Me senté en la hamaca con el viento tibio en la cara y abrí el papel. Era breve, muy diferente a las cartas anteriores. Papá, esta vez no escribo para pedir nada. Solo quería decirte que lo entendí tarde, pero lo entendí. Me convertí en el hombre que juré que nunca sería. Y lo peor, lo fui contigo. Hoy sé que ya no tengo derecho a estar en tu vida, que no merezco ni una palabra, pero quiero que sepas que todo lo que me enseñaste finalmente me alcanzó. Donde estés, te deseo paz. Y gracias, Santiago. Lo leí una sola vez. No sentí el impulso de guardarlo, tampoco de responder. Solo lo doblé despacio, lo dejé sobre la mesa y seguí mirando las estrellas. Porque a veces el mayor acto de amor es no volver atrás. Es permitir que el otro encuentre su camino, solo sin que tú tengas que señalarle nada. Y yo había dado todo. Y lo que no di fue porque aprendí que uno también tiene derecho a protegerse. Hoy miro hacia atrás y no me arrepiento porque cada decisión que tomé fue con conciencia. Porque cuando escuché esa frase cruel, mi papá me da asco. No respondí con odio, respondí con acción, y eso hizo la diferencia. No volví a tener casa grande ni cenas familiares con todos en la mesa, pero gané otra cosa, una vida mía, un lugar donde no me señalan, donde no me usan, donde me quieren sin condiciones. Y eso es más de lo que muchos tienen. Por eso, si estás escuchando esta historia y te sientes al borde de rendirte, si crees que ya no hay salida, si piensas que nadie te valora, te digo esto desde el fondo de mi alma, no es tarde. Nunca es tarde para elegirte, para levantar la cabeza, para decir, ya no más. Porque a veces el final no es una caída, es un renacer. Ahora cuéntame tú qué habrías hecho en mi lugar, y dime también desde qué rincón del mundo estás escuchando esta historia, porque quizá no soy el único padre que eligió vivir con dignidad, aunque fuera solo. Y si llegaste hasta aquí, te agradezco por haberme escuchado, porque cada palabra que conté fue con el corazón en la mano. Y si esta historia te tocó,
compártela, porque quién sabe, tal vez alguien más necesite escucharla. Y ahora sí, gracias por estar.